Tito. Ya. Vamos a hablar entonces de esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa autosómica, perdón, es una enfermedad autoinmune, perdón, estoy hablando de otras cosas. Entonces, como definición vamos a decir que es una enfermedad inflamatoria autoinmune que solo va a atacar a lo que es el sistema nervioso central, no así al sistema nervioso periférico, solo a la parte del encéfalo y todo lo que es la médula espinal, el tronco, todo eso, ¿no? Es la destrucción de la mielina axonal, o sea que vamos a ver la parte que es la sustancia blanca, más que todo vamos a ver que se va a atrofiar y todo eso. Y los oligodendrocitos, los oligodendrocitos sabemos que son células gliales que apoyan, que ayudan al sostén de la propia neurona, ¿no? Es una enfermedad de múltiples áreas de la desmielinización en el encéfalo y la médula espinal, donde hay migración de células inflamatorias, destrucción axónica y proliferación astrocitaria. Entonces vamos a ver que hay mucha destrucción de lo que es la parte de la mielina en el sistema nervioso central. Representa el 95% de los trastornos de la mielina en el sistema nervioso central. Vean que es nomás una enfermedad de relevancia a saber y conocer y diagnosticar a tiempo, ¿no? Lleva una discapacidad significativa y eso ocurre más que todo en pacientes, en jóvenes, vean que es de entre 15 a 45 años, con un pico a los 40 años, dice, pero más a lo que yo he visto testimonios en YouTube, así, testimonios de gente que son más jóvenes y mujeres, ¿no? En relación a hombres, que se da entre los 25, 30 años. Y vean que la prevalencia mundial es de 2 a 3 millones y una prevalencia en regiones más del norte. ¿Por qué se dice que es más en el norte? A este lado del norte, ¿no? Es porque se creía que era más genético porque se daba en el norte, pero en realidad es por la parte de la exposición a la luz solar. En este lado de la región del norte no hay exposición solar en gran cantidad, ¿no? Como vemos en la parte de la línea del Ecuador. En la línea del Ecuador hay la exposición y hay la recepción o la formación de la vitamina D. Entonces se dice que es como un protector o un factor favorable para la vitamina D. En cambio, de este lado no hay eso. Entonces se dice que es por eso que más es en la región del norte. Se produce entre la tercera y la cuarta década de la vida. Ya, es la segunda causa más frecuente de discapacidad neurológica en adultos entre los 20 y 40 años. La primera discapacidad neurológica es más el TEC, ¿no? Por traumatismos o traumatismos en general, pero esta es como la segunda causa de discapacidad. El factor de riesgo, entonces vemos en la geografía que dice que la prevalencia es mayor a medida que aumenta la distancia a la línea del Ecuador. Es más favorable que estemos en la línea del Ecuador entonces, en esta parte. Predisposición genética más frecuente se da en gemelos monocigóticos y también el riesgo en el alelo HLA-DL2 del factores ambientales también es por infecciones virales como el Epstein-Barr, ¿no? el herpes tipo 6, los lipopolisacáridos bacteriales igual, superantígenos, metabolitos de activos, estrés metabólico. Son la asociación de factores genéticos y factores ambientales que podrían contribuir a que se dé la esclerosis múltiple. Vean aquí este cuadro de factores ambientales, el Epstein-Barr, los virus del Epstein-Barr está como primer factor tal vez que desencadena la esclerosis múltiple.
la obesidad, el fumar, la vitamina D deficiente, y así, ¿no? Factores como el alcohol, el tabaco, eh, también ser pasivo al smoking, al cigarrillo. Vean aquí igual el fumar, el Epstein-Barr, el virus de Epstein-Barr, herpes tipo 6 por si acaso, y los niveles bajos de vitamina D y la poca exposición a la luz solar. Entonces, en la fisiopatología, ¿qué es lo que vamos a ver? La esclerosis múltiple tiene tres aspectos, ¿no? Eh, Tiene lo que es la inflamación perivenosa. La inflamación perivenosa, la desmielinización, que es lo que más vamos a ver, y las gliosis. O sea, estos tres aspectos son los que más va a afectar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la desmielinización? La mielina, sabemos que posee protección y también aumenta la velocidad de los impulsos nerviosos. Entonces, si va a afectar a la mielina, todo eso se va a afectar. La mielina por sí posee múltiples proteínas. Es importante saber que la mielina posee proteínas básicas de la mielina como los proteolípidos de la mielina, las proteínas oligodendrocíticas. Estas, al ser destruidas, entonces van a ser liberadas van a ser liberadas y estas van a estar reconocidas por los antígenos por la, uh, por el complejo de histocompatibilidad 2 y de esta manera este complejo de histocompatibilidad 2 al reconocer a estas proteínas va a entregar o va a hacer reconocimiento a los receptores de las células T y estas células T se van a confundir más o menos o van a pensar de que se parece mucho a los virus de Epstein-Barr, digamos. Entonces van a destruir a lo que son las vainas de mielina porque se parecen sus proteínas y van a traer más linfocitos T. Es lo que pasa, se dice que uh, las proteínas de las vainas de mielina tienen mucho parecido a ese es el mimetismo molecular, ¿no? Tienen mucho parecido a lo que es a las proteínas o a los antígenos de los virus del Epstein-Barr y por eso que es que actúan así de manera autoinmune, ¿no? Aquí vemos más de eso, pérdida de tolerancia de nuestras propias moléculas y los linfocitos T eh, presentan variables en el complejo mayor de histocompatibilidad 2 y si nos vemos infectados por los virus del Epstein-Barr o el virus de la herpes tipo 6, entonces el linfocito T autorreactivo conjunde los antígenos propios como extraños y luego es capaz de suprimir a los linfocitos T autorreactivos. Y eso va a crear una enfermedad autoinmune y va a destruir a lo que es a la misma barrera hematoencefálica y va a liberar más citocinas. Y al liberar más citocinas va a hacer más inflamación y destrucción de la propia mielina y destrucción acelerada después. Y los linfocitos B también van a liberar anticuerpos contra los antígenos de las sustancias blancas y los oligodendrocitos y va a producirse una desmielinización. Esto es eso es una célula neuronal, ¿no? Una neurona que vemos el axoplasma, que generalmente está negativo, pero cuando viene un impulso nervioso hace que se vuelva positivo, como vemos acá. Entonces, esto pasaría cuando no hubiera vainas de mielina, entonces hubiera en vez de eso una infinidad de canales de sodio y estos canales de sodio para poder cambiar el potencial de membrana eh, que tiene de negativo a positivo, tendrían que trabajar demasiado y tendrían que ser varios. Entonces, para que se pueda producir así el impulso nervioso, ¿no? Pero eso es lo que ocurriría, pero no ocurre así. Tenemos lo que es las vainas de mielina, tenemos los nodos de Rambier. Entonces, en estos nodos de Rambier vemos que hay canales de sodio
pero tenemos los aislantes de que son las vainas de mielina, que va a producir de que cuando llegue un impulso nervioso, este impulso va a hacer que se activen los canales de sodio y que ingrese iones positivos, y esos iones positivos van a activar y va a hacer que se produzca el impulso nervioso, pero estos nodos de Zambier nos ayudan a que sea como aislante y que viaje más rápido el impulso nervioso y no así tarde. Se dice que cuando tiene más vainas de mielina es 25 veces más rápido que una que no tiene. Es por eso es la importancia de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se produce una lesión o cuando se produce una lesión a este nivel, la destrucción del sistema inmunitario va a atacar a las vainas de mielina. El impulso nervioso que tendría que haber ido más rápido va a ir más lentamente, va a ir de manera muy lenta, y aparte de eso a, va a propagarse a otras, va a salir el impulso nervioso y va a propagarse a otras neuronas que están a su alrededor. Entonces, de esa manera va a producirse incluso, eso explica algunos síntomas clínicos que tiene el paciente, como los espasmos, ¿no? Va a salir los impulsos nerviosos a otras regiones cuando se daña la vaina de mielina. Tenemos mecanismos patógenos que van a también seguir aumentando la activación, por ejemplo, de la microglía, que son los macrófagos, ¿no? En el sistema nervioso central, las inflamaciones, la destrucción de la mielina, la activación de glutamato. Los astrocitos, cuando se activan, fagocitan más las células muertas que se va a producir a esos niveles. Y vean aquí que un cerebro normal, cuando ya se destruye, les dije a donde afecta el sistema inmunitario, a donde ataca, son a los axones y a las vainas de mielina que están en la sustancia blanca, porque sabemos que en la sustancia gris están los cuerpos neuronales, ¿no? Entonces atacan a estos niveles periventriculares, corticales y todo eso. Y vean cómo luego aparece una esclerosis múltiple a medida que pasa el tiempo. Entonces es así como se produce. Tenemos también más aquí lesiones de sustancia blanca y sustancia gris. Lesiones a nivel de las vainas de mielina, luego la inactivación, luego la remielinización existe. Ahora, en los tipos de esclerosis múltiple es importante reconocer esto. ¿Para qué? Para que vayamos a medida que hagamos el diagnóstico, o en qué etapa se encuentra o qué tipo de esclerosis múltiple está cursando el paciente. Tenemos aquí el paciente que cursa con una forma remitente recurrente. ¿Qué significa eso? Que cuando aparece una remisión, o sea, un pico de crisis, ¿no? De episodios de brote del paciente, aparece ese pico de episodios, puede ser neurológicos del paciente, como invariado, depende de la lesión del sistema nervioso, en qué parte esté atacando. Puede ser ataxias, parestesias, cualquier síntoma neurológico, óptico, incluso visiones borrosas, empieza con esos picos y por un tiempo está así. Incluso puede ser eso por horas nomás, decían. Y después aparece una remisión, vuelve a haber una recurrencia y así sigue aumentando. Luego una remisión, una recurrencia de nuevo y es una remisión. Y ahora hay otra forma primaria progresiva. Esta se da en un 10 a un 15%. Y aquí esta primaria progresiva, vean que los episodios, no hay episodios de recurrencia, aumentan en el tiempo y van de manera lenta, pero con un empeoramiento constante de los síntomas, sin intermedios de remisión, vean. En la secundaria progresiva, forma secundaria progresiva, esta alcanza cuando
un grado de discapacidad persistente y empeoran los brotes. Hay, hay recaídas, pero también hay remisiones, pero esta es más con empeoramiento consistente. Y la forma progresiva recurrente, esto no me deja ver. La forma progresiva recurrente es menos común y se caracteriza por una progresión constante de la enfermedad desde un inicio hasta una presentación de algunos brotes. Esto es más progresivo. Los síntomas, a pesar de que suben de una escalonada muy rápida, pero bajan un poco, pero siguen con los síntomas persistentes. Así siguen aumentando, ¿no? Persisten. Las manifestaciones clínicas que va a pasar en la esclerosis múltiple es dependiendo al lugar donde se vaya a ver la lesión. Por ejemplo, si fuera en el nervio óptico, más que todo ocurre en el nervio óptico, en el cuerpo calloso, en la corteza, la protuberancia cerebelosa, en el tronco y la médula espinal. En el nervio óptico puede ocurrir neuritis óptica unilateral, puede producir trastornos de la agudeza visual, discriminación de colores, no puede ver los colores alterados, puede ver dolor al movimiento de la mirada, anormal en el fondo de ojo. Incluso a esos pacientes obviamente cuando como primera instancia van a ir cuando ya vean que les está pasando esos trastornos de agudeza visual y todos esos colores, que los colores no estén viendo alterados y todo eso, o que vean como algo blanco que les tape el ojo, van a pensar que es algo del oculista, ¿no? Entonces acuden al oculista y en el fondo de ojo no se ve nada. Reflejo pupilar disminuido, midriades igual van a cursar en el cuerpo calloso, igual va a haber características que se ven, ¿no? En la corteza igual alteraciones de la conciencia, la protuberancia cerebelosa por la relación que tiene con una protuberancia del cerebro, ataxia vamos a presentar. Trastornos obviamente va a haber también diplopía cuando se presenta, hemos visto los fascículos longitudinal medio que presenta la diplopía, ¿no? El fascículo del trigémino hipoestesia en el trastorno, y en la médula espinal, principalmente en el cordón posterior, las vías sensitivas van a estar también afectadas. Mielopatía simétrica, en el centro vía autonómica y los esfínteres de cambio en emisión, pero eso es más o menos lo que vamos a ver. Ahora, esto es lo que quiero que más que todo nos enfoquemos. Debilidad en las extremidades. La mayoría de los pacientes presentan este síntoma, ¿no? Esta clínica, debilidad en las extremidades y también fatiga. Se sienten cansados, con el tiempo piensan que es algo de lo cotidiano, de lo que están haciendo en la vida. También presentan diplopía, la parte óptica es igual, se ve mucho en los pacientes la neuritis óptica unilateral, la diplopía, los síntomas sensitivos, ataxia, disartia, disfunción. Pero esto es la parte que más, debilidad de las extremidades, fatiga. Y luego lo demás, también la parte óptica, la neuritis óptica, la diplopía, también los síntomas sensitivos, esos son los que más se presentan, ¿no? También las disfunciones vesicales, los estreñimientos también se presentan. También puede presentar con depresión. Los síntomas paroxísticos igual se dan, los síntomas de UTOT cuando se presenta una sensibilidad a la temperatura, al calor, y el de síntoma de Lertin es cuando hay dolor en la flexión del cuello. Al hacer una flexión del cuello, pues afecta lo que son las vainas de mielina, entonces de esa manera se produce un dolor en la flexión. En la anatomía patológica vamos a ver las placas de la lesión focal, placas de la lesión focal en la desmielinización. En el cerebro, ¿no? Vamos a ver en la parte de la sustancia blanca, vamos a ver las placas de lesión. Afectan de manera predominante a la sustancia blanca del cerebro y la médula espinal y al nervio óptico. Infiltración de infiltrados inflamatorios por linfocitos T en las placas, igual se va a ver.
placas periventriculares, más que todo en las placas las placas están en las partes periventriculares, corticales, yuxtacorticales, infratectorial y en la médula espinal. Pueden ser activas y crónicas, eso ahorita las vamos a ver. Las activas cuando absorben contraste en la resonancia magnética nuclear y las crónicas no absorben el contraste y semielinizadas. Entonces, la anatomopatología lo que nos va a precisar o nos va a hacer ver son las placas o lesiones focales de la desmielinización cuando veamos en la tomografía o cuando se haga una biopsia. Afecta predominantemente a la sustancia blanca, ya les dije, el nervio óptico y infiltrado inflamatorio de las placas que están constituidas de los linfocitos T activos iguales. Entonces, las placas activas son comunes en fases decuscentes eminente. ¿Recuerdan que hemos dicho decuscentes eminente cuando bajaba y subía, no? Y la desmilinización con relativa preservación de los axones. Hay una desmilinización, pero con relativa preservación de los axones. Infiltración de macrófagos, astrocitos y activos de inflamación perivascular y parenquimatosa. Y las crónicas asocian una desmielinización extensa, ya son crónicas cuando ya están avanzadas. Una depresión axonal marcada, una pérdida de los oligodendrocitos, ausencia relativa de la inflamación. Y las demielinizadas se ven dentro de las placas activas o en sus márgenes. Contiene axones finamente mielinizados y a menudo precursores de oligodendrocitos. Hemos dicho que las placas van a estar en la parte periventricular de los ventrículos al ladito, las corticales, las yuxtacorticales, las infratectoriales y en la médula espinal. Ahora, lo que les dije es que las placas activas son las que van a absorber el contraste de gadolino en la resonancia magnética y las placas crónicas o inactivas no van a absorber el contraste. De esa manera vamos a poder diferenciar cuándo es una placa activa y cuándo una placa crónica. Para el diagnóstico, esto tenemos que evaluar la diseminación en espacio y tiempo. ¿Cuándo decimos que es en espacio y cuándo decimos que es en tiempo? Cuando decimos que es en espacio es cuando afecta a, aquí vemos una tomografía, ¿no? Cuando afecta o por ejemplo aquí, supongamos que está aquí la lesión y aquí otra lesión. Entonces esa es la diseminación en el espacio. Y en el tiempo es cuando hacemos una tomografía de esta, digamos, la hemos tomado hoy y de aquí a 2 meses otra tomografía lo tomamos y que se produzcan más lesiones y que cambie la estructura incluso del encéfalo. La historia clínica es importante, recordar que más que todo las oftalmopatías, las neuropatías, la debilidad de las extremidades, la fatiga que va a presentar el paciente, ¿no? La resonancia magnética, vamos a ver eso. En el líquido cefalorraquídeo vamos a ver lo que les decía de las proteínas que libera las vainas de mielina. Esas proteínas que liberan vamos a poder ver en el líquido cefalorraquídeo. Proteínas, también se producen las IgG, ¿no? Las proteínas de IgG. También vamos a hacer exclusión, obviamente, por ejemplo, las IgG que se va a producir en el líquido cefalorraquídeo, no siempre van a ser en relación a la esclerosis múltiple, puede ser por otras causas, tenemos que hacer exclusión. Y los criterios de McDonald, que vamos a ver que son específicos para la esclerosis múltiple, que han hecho una nueva que es en 2017 y que han añadido lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, las pruebas de líquido cefalorraquídeo es lo que vamos a ver las IgGs mayor a 0,7 en el líquido cefalorraquídeo y la presencia de bandas oligoclonales. Estas bandas oligoclonales dice que tiene que ser negativo para la sangre y positivo para el líquido cefalorraquídeo. Cuando es
de esa manera podemos pensar o sospechar de que es una esclerosis múltiple. Pero si es negativo, digo, si es positivo para la sangre y positivo también para el líquido cefalorraquídeo, entonces hay que descartar, hay que hacer otras, puede ser otra causa, no esclerosis múltiple. La resonancia magnética, entonces vamos a determinar las características de desmielinizantes. El 95% se hace una detección a nivel cerebral y el 75% a nivel de la médula espinal. Entonces, los criterios, lo que tenemos que tomar en cuenta en una tomografía es la diseminación en el espacio. Lo que les decía, en el espacio es lo que se ve en la tomografía, las lesiones que se ven. ¿Ve? Y en la diseminación en el tiempo, lo que ha transcurrido en el tiempo, los avances de las características de las lesiones. Eso. Por ejemplo, aquí vemos una resonancia magnética en T2. Vemos, por ejemplo, lesiones a nivel del periventriculares que están, por ejemplo, acá está más hiperintenso, está más blanco, ¿no? Aquí también. Entonces son lesiones que se ven evidentes eh, que están cursando el paciente con una esclerosis múltiple. Tienen que ser diseminadas en el espacio. También en T1 se ve aquí clarito, ¿no? Hay más. Los criterios de McDonald, entonces, tenemos que tomar en cuenta, primero, descartar de otras enfermedades que, por los síntomas que está cursando, que pueden ser iguales, entonces descartar de otros síntomas. Dos, vamos a hacer una diseminación en el espacio. En el espacio vamos a ver en la tomografía y determinar la diseminación en el tiempo. Y nos dice los criterios de McDonald, cuando dos o más ataques de brotes y dos o más lesiones. Lesiones ya vemos en la tomografía, pero dos ataques de brotes se refiere a la parte de síntomas, la parte clínica. Entonces, eso ya fija que es esclerosis múltiple. Y otro método, otro caso que nos da, entonces otra presentación que nos da es dos o más ataques de brote, está bien, dos, pero solo se evidencia una clínica objetiva de una lesión. Entonces esta no cumple el criterio de diseminación en el espacio. No hay una lesión, tiene que ver dos lesiones más. Entonces vamos a hacer adición a eso, eh, demostrar que hay dos o más lesiones en resonancia magnética en esclerosis múltiple. Hay que esperar y demostrar que va a haber más lesiones. Y también podemos hacer el líquido cefalorraquídeo positivo y esperar a otro ataque a un sitio diferente, por eso dice. Y también otra presentación que nos pone es un ataque de brote, un ataque sintomático con evidencia clínica objetiva, pero dos o más lesiones. Pero en este caso no cumple el criterio porque falta más de dos ataques. Falta un segundo ataque clínico. Y la otra presentación que nos muestra es un ataque de brote, un ataque clínico y la evidencia clínica subjetiva de una lesión, la presencia monosómica de la esclerosis, ¿no? Del daño de desmielinización. Pero aquí vamos a tener que añadir más cosas como la diseminación en el espacio, demostrar que tiene que haber dos o más lesiones en la resonancia magnética y el líquido cefalorraquídeo positivo y la diseminación en tiempo-espacio igual, en tiempo, y también tiene que haber un segundo ataque clínico. El diagnóstico diferencial que vamos a hacer son varias cosas, ¿no? Leucoencefalopatía multifocal progresiva, neuromielitis óptica, encefalomielitis aguda diseminada, enfermedad de Schiller, esclerosis concentrada de Ballot, tuberculosis, cisticercosis, sarcoidosis, arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales,
mielitis transversa, infartos en la médula espinal, neoplasias en la médula espinal o mielitis por radiación, vasculitis, diferencias severas de vitamina B2, enfermedades isquémicas de vasos pequeños que afecten al cerebro. Y el tratamiento. El tratamiento va a consistir más que todo en la parte sintomática del paciente y los fármacos para tratar los ataques, eh, los ataques que vienen con autoinmunes, ¿no? Perdón, autoinmunes. Los fármacos que modifican la evolución de la enfermedad. Entonces tenemos a los fármacos, al tratamiento sintomático vamos a tratar lo que es la espasticidad, el temblor, los síntomas urinarios, los síntomas sensoriales, la fatiga, en las decaídas. Cuando hay las decaídas en estos pacientes, entonces vamos a aplicar corticoides, porque hay una inflamación severa, ¿no? Entonces vamos a tener que aplicar corticoides. Y modificadores de la enfermedad, estos inmunosupresores como los interferores, eh, polipéptidos, natulizumab, mitoxantrona. El tratamiento sintomático, hemos dicho multidisciplinario, de habilitación psicológico, farmacológico. Las especificidades, por ejemplo, vamos a tratar con benzodiazepinas, toxina botulínica, baclofeno, tizanidina. La fatiga vamos a tratar con anfetaminas, amantidina. El deterioro cognitivo, donezepilo, la depresión, psicoterapia, sertralina, amitriptilina, la disfunción vesical, oxibutina, la disfunción sexual, sildenafil, dolores para los dolores antidepresivos o anticonvulsivos o analgésicos también, ¿no? Cuando hay ataques o decaídas, hemos dicho uso más de corticoides, como la metilprednisona de 500 a 1000 miligramos cada día, por 3 a 10 días se le aplica en estos pacientes. Entonces, la prednisona, dexametasona también tenemos como otras opciones. También tenemos como la plasmaféresis e inmunoglobulina intravenosa. Los modificadores de las enfermedades reducen la frecuencia de los ataques, son los inmunosupresores, ¿no? Interferón beta contribuyen a reducir la gravedad de los ataques, desaceleración del avance de la discapacidad y se inicia cuando se diagnostica la esclerosis múltiple recidivante activa. Por ejemplo, tenemos estos modificadores de enfermedad, los interferones beta y el glatiramero. Son las que, esta por ejemplo, que es la que reduce mucho las decaídas de lo que es la esclerosis múltiple recurrente, ¿no? Y en pacientes de alto riesgo igual. Los anticuerpos monoclonales también están el natalizumab, mitoxantina. También tenemos otros modificadores por vía oral, como es el fingolimod, teriglunomida y el dimetilfumorato. Los agentes modificadores de las enfermedades, la enfermedad, el efecto limitado, también más que todo vamos a tratar en estos pacientes, va a haber una buena respuesta cuando se trata de una esclerosis recidivante remitente. Hay una buena respuesta en esos pacientes, pero en estos que es secundaria y progresiva, el tratamiento casi no es tan efectivo. Aquí es un resumen de lo que hemos hablado. Entonces, en la esclerosis múltiple es un conjunto de enfermedades neurológicas caracterizadas por una inflamación y destrucción selectiva de la mielina del sistema nervioso central. Afecta, hemos dicho, más a mujeres entre los 20 a 45 años. Su etiología puede ser desconocida, pero más hemos relacionado con lo que son
los virus, ¿no? Pero es un poco desconocida, incluso la susceptibilidad genética está como un factor. En la patogenia es autoinmunitaria, lesión de los oligodendrocitos más que todo en el sistema nervioso central. Y en la anatomía patológica vamos a ver áreas o placas de desmineralización bien delimitadas en el sistema nervioso central. Vamos a ver eso en tomografías, en biopsias. Y en la clínica más vamos a ver síntomas sensitivos en un 61%, hipoestesia, parestesias, visión borrosa, neuropatía óptica, debilidad o síntomas motores, diplopía, ataxia. Todos esos síntomas, la mayoría de los pacientes lo dicen que tienen en los testimonios que vi. Y formas clínicas se emiten en brotes. Las formas clínicas de emitente en brotes es la forma más frecuente de inicio. La secundaria progresiva, un deterioro lento progresivo sin que aparezca claros brotes más frecuentes. Y la forma progresiva es un curso progresivo desde un inicio sin brotes de inicio o más frecuente, parecia espasticidad progresiva, y es el peor pronóstico, obviamente, esto. Y las formas decurrentes, curso progresivo desde un inicio, pero en el curso presenta brotes igual. Y el diagnóstico son los criterios de McDonald. También tenemos que ver en el líquido cefalorraquídeo las bandas oligoclonales, pero hemos dicho que no es un gol estándar, digamos esto, ¿no? Pero ya nos puede hacer sospechar si sale positivo. Y en algo más del 90% sin relación con la enfermedad proteinorraquia, ¿no? El tratamiento, hemos dicho, es dependiendo del brote. Si es en el brote, si está empezando recién con recurrencias, es muy importante aplicar corticoides y empezar con el tratamiento, y de esa manera se ve que hay alta mejoría en esos pacientes cuando se trata a tiempo. Y con los inmunosupresores, ¿no? Inmunosupresores. Eso sería todo. Ha estado muy bien, señorita, ha estado muy bien. Sí, ha estado muy bien, creo que ha hecho una somera exposición de lo que es. Cabe citarles, no hace mucho leí un artículo que describían que el Epstein-Barr es el que va a ser causal en general de crear ese complejo anticuerpo contra la mielina, ¿sí? Que va a producir toda la... Recibí una llamada, por esto he apresurado. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, haremos un tema y después nos vemos al hospital, ¿ya? Está bien, doctor. Descansen, ¿listo? Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.